expulsada estando embarazada y humillada, hasta que el millonario ve a dos chicos iguales a él y pierde el equilibrio. Parte 1. La puerta cerrada. No llovía, pero el cielo tenía ese gris matutino que parece presagiar juicio. El barrio de clase alta despertaba lentamente, con jardineros silenciosos y coches pasando sin prisa, como si el tiempo allí fuera más valioso que en cualquier otro lugar. Livia sintió el empujón antes de comprender lo que estaba sucediendo. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, la maleta se le resbaló de la mano y el sonido del cuero golpeando el mármol de la entrada resonó como una advertencia. No había lugar para ella allí. Pies descalzos tocaron el suelo helado. Luego, la aspereza de la acera. Un contraste que parecía deliberado, como si la casa gritara: «No perteneces aquí». En el umbral, Odete Alvarenga apareció con el aplomo de quien nunca necesita disculparse. Blazer impecable, collar discreto y la mirada serena de quien aprendió a ganar sin alzar la voz. ¿De verdad creías que ibas a formar parte de esta familia?, preguntó Odete, y no era una pregunta. Era una afirmación. Livia se apretó la barriga instintivamente. Ya se notaba. Pequeña, pero real. Un secreto que ya no era secreto. No me voy a unir a una familia, señora Odete. Vengo a hablar con Enzo. Es el padre de mi bebé. Odete sonrió con la boca, no con los ojos. ¿Enzo?, repitió el nombre de su hijo como si fuera un título. Mi hijo está ocupado construyendo el futuro. No, corrigiendo errores del pasado. Las cortinas de la casa de al lado se movieron. La calle, que antes estaba silenciosa, ganó espectadores invisibles. Siempre hay alguien observando cuando una mujer se cae. No soy un error, dijo Livia, tragándose el nudo en la garganta. Y el bebé tampoco. Odete bajó los escalones lentamente. Sus talones rozaban la piedra con cruel precisión, como un reloj que marca el final de algo. Eres dependienta, Livia, una chica que trabaja a comisión. ¿Crees que el mundo funciona como en los cuentos que te inventas? Se detuvo a un paso de Livia. ¿De verdad crees que el heredero del grupo Alvarenga va a dejarlo todo por ti? Livia sintió que le ardía la cara. No era vergüenza, era ira. Era humillación intentando convertirse en fuerza. Él me amaba. Odete inclinó la cabeza casi con lástima. Amor, qué palabra tan bonita, tan útil para quien no tiene nada. Soltó una breve carcajada. Mi hijo tuvo una aventura. Sucede. Lo interpretaste como el destino. Eso también sucede. Livia respiró hondo. El bebé se movió, o quizá fue su imaginación. Todo en su interior temblaba. Investigaste toda mi vida, ¿verdad? Mi dirección, mi trabajo, mis amigos, incluso lo que compro en el mercado. Precaución, respondió Odete, como si fuera obvio. Así que sabes que no tengo padre, que mi madre murió joven y que crecí aprendiendo a valerme por mí misma, continuó Livia con voz firme. Sabes que llevo trabajando desde los 15 años, y aún así insistes en decir que... Y soy una cazafortunas. Odete mantuvo la mirada fija, porque sé reconocer a las personas que quieren subir la escalera equivocada. Livia dio un paso adelante, lo que hizo que Odete entrecerrara los ojos, sorprendida de que no retrocediera. No necesito pisotear a nadie. Necesito que Enzo me mire y me diga a la cara que esto no importa, que su hijo no importa. Odete exhaló por la nariz. Un pequeño gesto de desdén. No está aquí para hacerte un espectáculo. Está justo donde lo puse, a salvo, lejos de ti. La palabra protegida cayó sobre Livia como una bofetada. Protegerlo. ¿Es eso mentir? Odete no parpadeó. Protegerlo significa evitar que su vida sea destruida por el chantaje emocional. Livia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. No allí. Odete metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre grueso. Su volumen no correspondía con la delicadeza del papel. «Toma», dijo, y arrojó el sobre al suelo entre las dos mujeres, como si le tirara un hueso a un perro.
50.000 reales. Livia miró. El sobre parecía respirar, parecía decir, este es tu precio. Odette continuó sin prisa. Toma esto, desaparece, múdate a otra ciudad, cambia de número, no busques a mi hijo, no envíes mensajes, no intentes volver, desaparecerás de nuestra historia y te garantizo que nunca más tendrás que pasar vergüenza. La acera parecía más pequeña, el mundo se sentía más estrecho, las ventanas a mi alrededor parecían más cercanas. Livia se arrodilló lentamente. Recogió el sobre. Por un instante, Odette sonrió. Era una sonrisa de victoria anticipada. Livia abrió el sobre. Vio las facturas ordenadas, el olor a dinero nuevo, la promesa de pañales, exámenes, alquiler, comida, todo lo que le faltaba, todo lo que su vientre exigía. Sus manos temblaban. Odette se giró ya dándole la espalda segura de que ganaría. Fue entonces cuando la lágrima cortó el aire. Una vez, 2 veces, 3 veces. Livia lo desgarró como quien arranca un destino impuesto, como quien deja espacio para respirar. Los billetes cayeron en pedazos, esparciéndose por el suelo como una triste lluvia. «No estoy en venta», dijo, y la frase salió clara, sin gritos, sin dramatismo, silencio. Un silencio tan pesado que incluso las ventanas parecían contener la respiración. Odette se detuvo, se giró lentamente. Su rostro inmaculado se arrugó de dolor. «Te arrepentirás de esto». Livia se puso de pie y las piezas de dinero quedaron esparcidas a sus pies. «He estado pagando el precio desde que entré aquí, pero arrepentimiento no». Se tocó el vientre. «Mi hijo nacerá sabiendo que su madre no se vendió, que no aceptó migajas a cambio de silencio». Odette se acercó por impulso, dejando finalmente salir su ira. «La dignidad no paga una ecografía. La dignidad no compra leche. Suplicarás. Y cuando supliques, te vas a reír». «Lo sé», terminó Livia, con una mirada demasiado firme para alguien que estaba siendo desalojado. «Pero hay algo que no entiendes. Prefiero pasar apuros que despertarme cada día odiándome por haber vendido lo poco que me queda». Odette señaló con el dedo, con voz baja y venenosa. «Nunca volverás a ver a mi hijo. Me creerá. Creerá que cogiste el dinero y te escapaste. Se lo voy a decir hoy. Y te odiará por ello». La frase dio en el clavo. Livia se quedó paralizada por un instante. Su amor por Enzo no cabía tras esa puerta cerrada. No cabía en su manada, no cabía en el control de Odette. Las lágrimas finalmente cayeron, discretamente, pero cayeron. Livia solo giró la cara, así que ganaste. Odette se relajó, satisfecha, pero Livia terminó, en voz baja y amarga. «Felicidades, pero no olviden una cosa, las mentiras tienen fecha de caducidad, y la verdad siempre encuentra la manera de volver a casa». Tomó su maleta, echó a caminar. Cada paso era un corte, cada metro de distancia parecía desgarrarla. Al doblar la esquina, no miró atrás. Si hubiera mirado, quizá habría regresado, y regresar habría significado morir por dentro. Tras las rejas, Odette observó hasta que la niña desapareció. Cuando entró, cerró la puerta con la misma tranquilidad con la que guarda un problema en un armario. Subió a la oficina. Enzo Alvarenga estaba frente a su computadora, concentrado en una videoconferencia. Traje perfecto, mirada penetrante, el tipo de hombre al que el mundo respeta sin preguntarle cómo se siente. Odette esperó a que terminara. Luego habló como si comentara el tiempo. «Está decidido». Enzo miró hacia arriba. Sus ojos estaban cansados. «¿Cómo se resolvió?» Aceptó el trato, se llevó el dinero y va a desaparecer. Odette acomodó una carpeta sobre la mesa, como si organizara papeles, no vidas. «Ahora puedes seguir adelante». Enzo permaneció en silencio durante unos segundos. Algo en su cara parecía dolerle, pero se tragó el dolor junto con su orgullo. Fue mejor así. Odette sonrió satisfecha.
Pero cuando ella se fue, Enzo se quedó solo. Tomó su celular, buscó el contacto de Livia, marcó. Este número no existe. Cerró los ojos, y por un momento su imagen, con esperanza en sus ojos, atravesó su mente como un cuchillo. Fue solo una aventura, susurró, tratando de salvarse de la culpa. Pero la mentira no se cumplió. No ese día. Y al otro lado de la ciudad, con una vieja maleta en el regazo y el corazón roto, Livia subió a un autobús lleno de gente y puso su mano sobre su estómago. «Lo lograremos», prometió con voz temblorosa. «No sé cómo, pero lo haré». El autobús empezó a moverse, y la ciudad, indiferente, seguía girando. En el suelo de la mansión, piezas de dinero bailaban en el viento, como si el destino mismo hubiera dejado allí una prueba. No todas las mujeres pueden ser compradas, y no todas las historias terminan donde intentaron borrarlas. ¿Quieres que Odete tenga un aliado dentro de la empresa, un ejecutivo que ayude a mantener la mentira? ¿O prefieres que lleve a cabo esta manipulación sola? Comenta qué opción te parece más atractiva. Parte 2. Nacido en doble. La habitación de la pensión olía a desinfectante, barato, y estaba húmeda. El techo tenía una mancha oscura que parecía un mapa, y durante las primeras semanas, Livia la usó como escape. Inventó países imaginarios para no recordar la mansión, la humillación y el nombre de Enzo resonando en su cabeza como una canción incesante. Doña Nair, la dueña de la pensión, fue directa como una factura vencida. El alquiler es alquiler. El embarazo no paga las facturas. Livia contaba el dinero de sus ventas de dulces en la feria, billete a billete, moneda a moneda. Siempre faltaba algo. «Yo pagaré, siempre pago». «Hasta el día que no pagues», respondió doña Nair, sin crueldad, pero sin cariño. «Entonces tendrás que irte». Livia asintió en silencio, porque la verdad era simple. No tenía a dónde ir. Lo único que tenía era la promesa que hizo en el autobús. «Lo voy a lograr». Pero a veces lograrlo parece más difícil cuando el cuerpo empieza a doler. Esa noche, el dolor empezó leve. Una punzada, luego una oleada, luego otra. Livia se aferró a la pared. Intentó respirar, intentó fingir que no pasaba nada, pero cuando la contracción llegó con fuerza, comprendió con aterradora claridad. Ya no había que esperar más. «Ayuda». La voz salió baja, débil, casi avergonzada. Toda la casa de huéspedes parecía estar dormida, o fingiendo estar dormida. Fue entonces cuando se abrió la puerta de al lado. Doña Zuleika apareció en camisón, con el pelo recogido desordenadamente y la mirada fija en la expresión vigilante de quien ya había presenciado cómo la vida hacía estragos. «Dios mío, niña, ¿estás dando a luz?». Livia intentó sacudir la cabeza, pero otra contracción dobló su cuerpo. Doña Zuleika no esperó. Gritó en el pasillo, golpeó puertas, llamó a doña Nair, llamó a don Gilberto, el conserje que tenía una vieja furgoneta y un corazón mejor que el coche. Todo se convirtió en una prisa. «Hospital. Ahora». Por el camino, la combi no dejaba de rebotar sobre los baches. Livia se mordió el labio para no gritar. No por valentía, sino por miedo a parecer débil, como si el mundo no le hubiera dejado ya suficientemente claro que estaba sola. En el hospital público, la sala de espera era un pasillo lleno de gente y dolor. Cuando una enfermera vio a Livia retorciéndose de dolor, hizo un gesto. «Habitación 3. ¡Rápido!». La habitación estaba fría, luz blanca, metal, guantes, voces apresuradas. El médico era joven, pero sus ojos estaban cansados. «¿Primer embarazo?». «Sí». «¿Hay alguien contigo?». Livia miró a doña Zuleika, que le apretaba la mano con fuerza, como diciendo, «No te caerás». Ella. El médico asintió sin juzgar. «Entonces vamos juntos». La contracción vino. «Introdúcelo todo», instruyó el médico.
Ponlo todo aquí, miedo, ira, humillación, todo. Livia empujó como si empujara al mundo hacia atrás. Empujó recordando que la puerta se cerraba, empujó recordando el sobre en el suelo. Ella lo apartó, recordando, él te va a odiar. Y cuando el primer grito desgarró el aire, Livia también lloró. Es un niño, anunció la enfermera, levantando a un bebé diminuto, perfecto y rojo. Livia extendió su mano, temblando, pero el médico frunció el ceño. Espera, hay otro latido. Livia sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo esto? Otra contracción, otro empujón, otro dolor tormentoso, y luego otro llanto. Dios mío. El doctor soltó una risa incrédula. Son dos, gemelas. Livia se quedó sin aliento. Dos vidas, dos destinos. En su regazo colocaron a dos bebés envueltos en finas mantas. Ella miró, y parecía como si el mundo entero se derrumbara sobre su pecho, porque no era solo que fueran gemelas, era el parecido. Desde recién nacidos, Cayo y Davi tenían la misma curva de nariz, la misma marca en el mentón y la misma mirada en los ojos que Enzo. Era como si el pasado se hubiese multiplicado y regresado a cobrar lo que le correspondía. «Ustedes dos», susurró Livia con la voz quebrada, «se parecen mucho a él». A su lado lloraba doña Zuleika sin vergüenza. «Es una doble bendición, niña, una doble bendición». Livia apoyó la frente contra sus hijos y por primera vez desde su expulsión sintió algo más allá del dolor, una fuerza primaria, animal, que no pedía permiso para existir. Luego llegó la trabajadora social, portapapeles, bolígrafo, tono profesional. ¿Nombre del padre? El silencio de Livia era profundo. No era solo orgullo, era miedo, era estrategia, era protección. «No habrá ningún padre registrado», dijo con firmeza. «¿Estás seguro? Es el derecho de los niños». Livia miró a los chicos. «Y es mi deber protegerlos». La trabajadora social tomó nota de ello, desaprobándolo. «¿Y puedes permitírtelo?» Livia respiró profundamente. «Lo tendré». Cuando se quedó sola, el pánico llegó como una ola. Dos bebés, dos bocas que alimentar, dos necesidades, un mundo caro y duro. Ella lloró en silencio, hasta que doña Zuleika regresó con una bolsa con ropa de bebé donada, una manta extra y pañales que alguien había apartado porque los niños son inocentes. «No estás sola», dijo doña Zuleika. «Quizás no. Tengas riquezas, pero tienes gente». Livia apretó la bolsa contra su pecho como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras Cayo y Davi dormían en una cuna improvisada, Livia hizo una promesa silenciosa, casi una oración. «Seré todo lo que necesitas. Y un día la verdad saldrá a la luz. No sé cuándo, pero saldrá». Y al otro lado de la ciudad, Enzo se despertó en mitad de la noche con una opresión en el pecho, sin saber por qué. Él cogió su teléfono móvil. Pensó en llamar. Él se rindió. La mentira parecía más cómoda en la oscuridad. Pero cuando la vida toma sus decisiones, no pregunta si alguien está listo. Si fueras Livia, ¿inscribirías al padre en el certificado de nacimiento o lo ocultarías por miedo a la familia adinerada? Dime qué decisión tomarías y por qué. Parte 3. La guerra de los días ordinarios. 7 años pasan rápido para quien tiene dinero. Para quien no tiene, 7 años pasan como una escalera interminable, peldaño a peldaño, sin pasamanos. Livia aprendió a despertarse antes del amanecer, a hervir agua cuando no tenía gasolina, a sonreírles a sus hijos incluso con dolor de espalda, a trabajar con fiebre, a hacer cálculos incluso con miedo. Cayo y Davi crecieron como dos mitades del mismo milagro. Idénticos en apariencia, pero diferentes en forma. Cayo era calculador, observador, el tipo de niño que entiende el mundo incluso antes de hacer preguntas. David era sensible, estaba lleno de imaginación e inventaba historias para todo, como si transformara la pobreza en un telón de fondo.
Doña Zuleika se convirtió en abuela sin necesidad de lazos de sangre. Recogía a los niños de la escuela, les daba de comer, les ayudaba con las tareas y mantenía la vida en orden cuando Livia parecía desmoronarse. Doña Nair se mantuvo firme, pero con el tiempo empezó a hacer pequeñas concesiones, no por bondad, sino por respeto. El respeto nace cuando alguien insiste en no caer. En su 7º cumpleaños, Cayo hizo una pregunta sencilla en medio de su pastel. «Mamá, ¿por qué no tenemos un padre?» La pregunta surgió sin enojo. Llegó con curiosidad, como si fuera una pieza faltante del rompecabezas. Livia se detuvo. Su sonrisa se congeló. David terminó en voz baja. «Todo el mundo tiene a alguien». Livia respiró hondo. Eligió la verdad, el único camino posible. Tienes un padre, pero él no sabe que existes. ¿Qué quieres decir? Cayo frunció el ceño, naturalmente. Porque, cuando me enteré de que estaba embarazada, su familia me echó. Y le mintieron. David miró fijamente. ¡Gran mentira! Livia asintió. ¡Genial! De esos que te cambian la vida. Cayo se quedó en silencio unos segundos, pensando. Entonces un día podría descubrirlo. Livia tragó saliva con fuerza. «Él puede. ¿Y si es malo?», preguntó David con miedo. Livia recordó a Enzo, a quien amaba, y a Enzo, a quien perdió. «No creo que sea malo. Creo que era débil». Cayo entendió la diferencia inmediatamente. La debilidad también es peligrosa. Livia casi sonrió de dolor. Su hijo era demasiado sabio para su edad. En el mercado grande, los chicos ayudaron a doña Zuleika a organizar la fruta. Era su trabajo, como decían con orgullo. «Nosotros no trabajamos, mamá», corrigió Cayo. «Ayudamos». Y realmente ayudaron. Hacían cálculos mentales, cambiaban, pesaban y gestionaban promociones. Aprendieron matemáticas con los gritos del vendedor del mercado y las necesidades diarias. Un día, de camino a casa, se detuvieron en un kiosco de periódicos. En la portada de la revista de Danae Negocios, un hombre con un traje caro y una sonrisa controlada. Enzo Alvarenga, el nuevo presidente del grupo Alvarenga. Livia se quedó congelada. David fue el primero en darse cuenta. «Mamá, ese hombre». Cayo terminó mirando fijamente. «Se parece a nosotros». Livia tiró a los chicos del brazo, demasiado rápido. «¡Qué casualidad! Vamos». Pero Cayo no apartó la mirada fácilmente. Aprendió desde muy joven a leer el silencio de su madre. Y aquella noche, mientras los chicos dormían, Livia se sentó en el viejo sofá, mirando la pared, sintiendo que el destino se acercaba lentamente. Ella lo sabía. La verdad no quedaría atrapada. La verdad siempre encuentra un camino. Y lo peor no fue que Enzo se enterara. La peor parte fue, Odete aún puede existir en el camino. Porque gente como Odete no pierde el control sin intentar destruir todo el tablero de ajedrez. Y el tablero de ajedrez ahora tenía 2 piezas vivientes con la cara de su hijo en ellas. En tu opinión, cuando Enzo se entere, ¿debería el primero confrontar a su madre Odete o buscar a Livia y a los niños? ¿Qué actitud demuestra su verdadero carácter? Parte 4. El día en que el tiempo se detuvo. La gran feria parecía un organismo vivo. 3 calles llenas de colores, olores y voces. El sol caía a plomo sobre las lonas, haciendo vibrar el aire como si el mundo fuera demasiado caluroso para contenerse. Livia llegó temprano con Cayo y Davi. Se pusieron los pequeños delantales que les había hecho doña Zuleika, idénticos, con sus nombres bordados en líneas sencillas. Los 2 se movían como si tuvieran un mapa secreto del lugar. Sabían dónde estaba la caja de naranjas dulces, dónde el precio de los plátanos era más justo, por dónde pasaba el camión y levantaba polvo. «Se va a vender mucho hoy», dijo doña Zuleika ajustándose el pañuelo. «Y ustedes 2 son mis amuletos de la suerte». David sonrió. «Yo soy el amuleto de la suerte». Cayo corrigió, en serio. «La suerte es una cuestión estadística. Lo que vende es la organización». Doña
Zuleika rió, y Livia sintió una punzada de ternura. Fue así. En medio de las dificultades había migajas de alegría que se convertían en panes enteros. «Voy para allá a ver qué tal están los útiles escolares», anunció Livia, señalando la pequeña plaza al final de la calle. «Vuelvo enseguida». «Váyanse en paz», respondió doña Zuleika. «Yo me quedaré con ellos, y si alguien se queda mirando demasiado, yo también lo miraré». Livia caminaba por la feria intentando concentrarse en sus cuadernos y lápices, pero su cuerpo tenía memoria. Había días en que su corazón presentía cosas antes de que sus ojos pudieran verlas. Se detuvo ante una lona extendida en el suelo, comparando precios, cuando oyó una voz masculina en el teléfono, una voz que parecía haber estado guardada en un cajón de su mente y que de repente se abrió a la fuerza. «Mamá, hoy no voy a comer con nadie. Necesito un día libre, ¿entiendes?» El aire se escapó de los pulmones de Livia. Ella se giró lentamente y él vio. Enzo. Alvarenga estaba a pocos metros de distancia, fuera de lugar en aquel escenario, como un cuadro caro colgado en una pared descascarillada. No llevaba traje formal, pero su ropa era de un corte impecable. Su discreto reloj valía lo que ella había ganado en meses. Tenía la postura de alguien a quien siempre habían obedecido. El tiempo, dentro de Livia, no se movió. Se detuvo. Su rostro tenía nuevas líneas, una sombra de cansancio, una dureza que no había estado allí antes, pero era él, completo, real, de carne y culpa. Enzo colgó el teléfono con impaciencia. Miró a su alrededor como buscando un lugar donde nadie lo reconociera, como si la feria fuera un escondite improbable. Y luego empezó a caminar, hacia el puesto de doña Zuleika, hacia los chicos. Livia dejó caer sus cuadernos al suelo y empezó a correr. Hacía años que no corría así, como si su cuerpo pudiera retroceder el tiempo, como si pudiera evitar que sucediera una verdad. «No, no», susurró, sintiendo que su corazón latía demasiado fuerte. Pero la feria estaba llena de gente, cajas, niños, bolsas, y el destino no pide permiso. Cuando Livia se acercó, vio a Enzo de pie frente a la tienda, como si lo hubieran clavado al suelo. Estaba mirando a Cayo y Davi. No era una mirada curiosa, era la mirada de alguien que acaba de ver un fantasma. Cayo pesaba cuidadosamente las naranjas. Davi ordenaba las manzanas por color como si fuera arte. «Buenos días, señor», dijo Cayo cortésmente levantando la vista. «¿Lleva algo en fruta? Hoy hay naranjas buenas». Enzo no respondió. Abrió la boca y luego la cerró. Su mirada se movía de un chico a otro y volvía al espejo imposible que formaban. Dos caras, dos copias, dos versiones de él cuando era niño. Las manos de Enzo temblaban, casi imperceptiblemente, como si su cuerpo no supiera cómo manejar esa prueba viviente. David inclinó la cabeza. «¿Se siente mal, señor?» Fue entonces cuando Livia se puso delante de ellos. El antiguo instinto de protección, como si fuera capaz de construir un muro con solo su cuerpo. Enzo la miró y pronunció su nombre con una voz que parecía pedir perdón y acusar al mismo tiempo. «¡Livia!». Ella sostuvo su mirada, sintiendo que se le cerraba la garganta. Enzo. El mundo a su alrededor seguía su curso. Vendedores gritando, gente regateando, un niño llorando porque quería algodón de azúcar. Pero allí, entre ellos dos, el sonido se convirtió en silencio. Cayo tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿lo conoces?». La palabra «madre» atravesó a Mino sin Enzo como una espada. Miró a Livia, luego a Cayo, luego a David, luego a Livia de nuevo, como si quisiera que ella lo negara para salvarlo. Intentó Enzo. Livia apretó los hombros de sus hijos. «Chicos, vayan a ayudar a doña Zuleika detrás de la ventana, por favor». «Pero mamá», protestó David. Ahora, su tono era innegable. Cayo lo entendió primero. Tomó la mano de su hermano y los condujo a ambos detrás de la tienda. Doña Zuleika,
que ya lo tenía todo previsto, cerró el paso como un centinela. Livia se quedó sola con Enzo. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. «Son mis hijos», dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación que le hervía la sangre. Livia se cruzó de brazos, conteniendo el temblor que amenazaba con apoderarse de ella. «Ellos son mis hijos», Enzo dio un paso adelante. «Yo no lo sabía. Desapareciste. Mi madre dijo que tomé el dinero y me escapé», terminó Livia, con una voz demasiado firme para lo que sentía. «Sí, sé lo que dijo». Enzo parpadeó rápidamente. «¿Lo entendiste?» Livia se rió sin humor, esa clase de risa que casi es llanto. Lo rompí delante de ella. Me echó estando embarazada. Me dio dinero como si fuera un problema que se pudiera comprar. Y lo rompí, porque no estaba en venta». La cara de Enzo cambió. Fue como si los cimientos que sostenían su vida se hubieran roto. «No, eso no», negó con la cabeza intentando negarlo. «Mi madre no haría eso». «Sí», interrumpió Livia, y la ira que había albergado durante años se desató como un reguero de pólvora. «Y más aún, te mintió. Dijo que acepté. Dijo que desaparecí para mi propio beneficio. ¿Sabes por qué? Porque te era más fácil creer lo que aceptar tu debilidad». Enzo cerró los ojos por un segundo, como si le hubieran golpeado. «Busqué, llamé, y yo estaba dando a luz en una pensión», respondió Livia, cada palabra elegida para doler porque era verdad. «Sola, sin dinero para un taxi, sin familia. ¿Sabes quién me tomó de la mano? Una mujer que no tenía nada que ver con nuestra historia, una vecina, una abuela de corazón. Y tú, estabas aquí, completa, bien alimentada, creyendo la mentira cómoda». Las lágrimas llegaron, y esta vez no pudo contenerlas. «¿Tienes idea de lo que es pasar la noche en vela con 2 bebés enfermos y no tener dinero para medicinas? ¿Tienes idea de lo que es ver a tus hijos brillar y no poder pagar la matrícula? ¿Tienes idea de lo que es escuchar «¿Dónde está tu padre?» 1000 veces y tragarte la respuesta para no arruinar su infancia? Enzo también estaba llorando, pero sus lágrimas tenían sabor a pérdida irreparable. «He perdido 7 años», susurró. «Viví 7 años», respondió Livia secándose la cara con el dorso de la mano. «Y fue una vida difícil, sola, mientras tú vivías otra». Enzo miró la tienda donde estaban escondidos los chicos. «Ellos, ¿cómo se llaman?» «Cayo y Davi», lo repitió en silencio, como quien graba un nombre en un hueso. «Necesito conocerlos». Livia levantó la mano, interrumpiendo. «Hoy no». Enzo tragó saliva con dificultad. «Por favor». «Enzo», dijo, y su tono no era de odio, era de convicción. «Esperaste 7 años sin saberlo, ahora lo sabes. Aguanta la espera un poco más, como es debido». Él asintió desesperadamente. «Yo voy a hablar con mi madre». «Lo harás», confirmó Livia, «y le dirás exactamente lo que hizo. Dirás que echó a una mujer embarazada. Dirás que mintió. Dirás que te robó a tus hijos». Enzo respiró profundamente, como si finalmente pudiera ver su propia historia. «Lo juro». Livia dio un paso atrás. «Y una cosa más, no traigas dinero. No intentes comprar lo que has perdido. Mis hijos no son facturas atrasadas, son personas, y no dejaré que aprendan que el amor se recompensa con regalos». Enzo asintió con la cabeza gacha. «Lo entendí». Livia se giró para volver a la tienda, pero antes de irse lo miró una última vez. «Si realmente quieres ser padre, primero tendrás que aprender a ser hombre». Y se fue. Enzo permaneció en medio de la feria, inmóvil, sin saber dónde poner las manos, como si estuviera frente a su propio pasado sangrante. Él cogió su teléfono móvil. Él marcó. Su voz sonaba diferente. Ya no era el hijo obediente. «Mamá, ahora. Necesito hablar contigo ahora». Y cuando colgó, lo supo. Nada volvería a ser lo mismo. Si esta escena te conmovió, dime, ¿crees que Livia fue demasiado dura
¿O fue exactamente la firmeza que un hombre como Enzo necesitaba escuchar? Parte 5. La mentira pierde su base. La mansión siempre estaba demasiado tranquila. Silencio de alfombras gruesas, muros altos, puertas que se cierran sin portazos. Silencio de quienes compran distancia para no escuchar sus propios pensamientos. Odete estaba en la oficina cuando Enzo entró. Levantó la vista lentamente, como si no esperara ser interrumpida. Sostenía un bolígrafo caro en la mano, papeles cuidadosamente ordenados, el mundo bajo control. Enzo, estoy en una reunión en 5 minutos. Cerró la puerta. El ruido era bajo, pero definitivo. Cancelar. Odete entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Enzo caminó hacia la mesa y se detuvo a unos centímetros de ella. Vi a Livia. La pluma de Odete no cayó, pero su muñeca se puso rígida. ¿Dónde? En la feria, respondió Enzo, y el hecho de que pronunciara feria en ese espacio le pareció un desafío. No desapareció, no huyó, sobrevivió. Odete respiró como si se dispusiera a mentir de nuevo. Enzo, ya te lo dije, esa chica, no hables así de ella. La interrumpió con voz baja y amenazante. Porque hoy vi a 2 niños. Odete parpadeó. ¿Niños? Enzo tragó saliva con fuerza y las palabras salieron como un martillo. 2 niños, 7 años, gemelos, idénticos a mí. El rostro de Odete perdió todo color. Eso es imposible. No, no lo es. Enzo golpeó la mesa con la mano. No fue un gesto violento, fue el gesto de alguien que intenta despertar de su propia pesadilla. Estaba embarazada de gemelos. Cuando me dijiste que cogió el dinero y desapareció, lo supiste. Odete se levantó lentamente, intentando recuperar la compostura. Hice lo que era necesario. ¿Necesario?, rió Enzo, pero la risa fue cortante. Echaste a una mujer embarazada, intentaste comprar su silencio, y cuando no aceptó, me diste una mentira como si fuera verdad. Odete apretó los labios. Te protegí. Me controlaste. Odete caminó alrededor de la mesa, acercándose como si pudiera encoger a su hijo y devolverle su tamaño anterior. Enzo, no entiendes lo que estaba en juego. La empresa, la imagen familiar, el legado. ¿El legado?, repitió Enzo. ¿Y mis hijos? ¿No son parte del legado? Odete guardó silencio un segundo, y en ese segundo confesó todo. Enzo sintió una sensación de ardor en la garganta. Ella rompió el dinero. Odete intentó reaccionar. Eso no prueba nada. Podría haber sido un montaje. No, respondió Enzo con firmeza. Pruébalo todo. Demuestra que no quería nuestra fortuna. Demuestra que fuiste tú quien se creyó esta historia. Yo. Respiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sábeslo? ¿En qué vi, mamá? 2 chicos vendiendo naranjas, 2 chicos con delantales, educados, inteligentes, con la misma inclinación de cabeza que yo cuando pienso. Se señaló la cara. Y yo no estaba allí, porque tú decidiste que no debía estar. Odete intentó sujetarle el brazo. Enzo, por favor, soy tu madre. Enzo retiró el brazo. Y soy padre, ¿entiendes? Soy padre. Y me quitaste eso. Odete temblaba ahora. No por miedo a perder dinero, por miedo a perder lo único que nunca admitió necesitar, su hijo. Puedo reunirme con ellos, susurró. Puedo arreglarlo. Enzo la miró con una triste frialdad. ¿Arreglarlo? ¿Crees que eso lo soluciona? Respiró profundamente, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Te quedarás aquí con tu imperio, y yo conoceré a mis hijos. Arreglaré lo que pueda. Y si algún día quieren verte, la decisión no es mía, es de ellos y de su madre. Odete se tambaleó. Enzo, lo hice por amor. Él respondió sin gritar. El amor que humilla no es amor, es posesión. Enzo abrió la puerta. Antes de marcharse añadió, sin volverse. Y para que lo entiendas, Livia no te necesita. Ella creó lo que tú destruiste. Sola. La puerta se cerró. Odete permaneció inmóvil en su oficina.
rodeada de cuadros caros y premios que de repente parecían juguetes inútiles. Y por primera vez, la mujer que siempre había ganado sintió algo que ninguna cantidad de dinero podía evitar: vacío. ¿Crees que Odette merece una verdadera oportunidad de redención en el futuro? ¿O algunas de sus acciones son irreversibles? Parte 6. Reglas para un padre que llegó tarde esa noche. Livia no pudo dormir. Cayo y Davi se durmieron enseguida. Los niños tienen esa clase de compasión. El mundo puede estar derrumbándose y ellos aún pueden soñar. Los dos durmieron como siempre, uno al lado del otro, respirando al mismo ritmo, como si sus corazones hubieran sido programados para no separarse. Livia se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la oscuridad. Su cuerpo recordaba a Enzo como si se hubiera ido ayer, pero su mente seguía recordando. Él se fue hace 7 años, sin saber siquiera lo que dejaba atrás. Colocó su mano sobre su pecho, como si quisiera mantener su corazón en su lugar, y por primera vez en mucho tiempo, la imaginación de David pareció invadir la habitación, como si la casa misma respirara fantasía para proteger la realidad. Livia cerró los ojos y se encontró en una escena imposible. Un largo pasillo formado por cajas de mercado, apiladas como edificios, y al final 2 puertas. En una puerta estaba escrito dignidad. Por otro lado, facilidad. Se imaginó embarazada sosteniendo el sobre, eligiendo la primera puerta y atravesándola sin siquiera ver lo que había al otro lado. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta esto era lo que había hecho, y ahora estaba pagando el precio y cosechando las recompensas. Se escuchó un golpe en la puerta. Doña Zuleika apareció trayendo una taza de té. «Estás pálido. Tengo muchas cosas en la mente». Doña Zuleika se sentó lentamente. «Chica, he visto a muchos hombres ricos creerse dueños del mundo. Pero también he visto a hombres buenos perderse por tener madres controladoras». Miró a Livia. «La pregunta es, ¿quieres que tus hijos conozcan a su padre?» Livia respiró profundamente. «Quiero que tengan derecho a elegir, y no quiero que crezcan con esta curiosidad convertida en una herida». «Entonces tendrás que poner reglas», dijo doña Zuleika. «Las reglas son protección». Livia asintió. Al día siguiente, Cayo y Davi volvieron a preguntar: «Mamá, ¿ese hombre es realmente nuestro padre?» Livia se sentó en el suelo, a su nivel. «Sí». Los ojos de David se abrieron de par en par. «¿Él viene aquí?» Cayo apretó la boca, intentando ser fuerte. «¿Se va otra vez?» La pregunta de Cayo fue la más dolorosa. No era «¿quién es?», sino «¿fracasará?». Livia tomó ambas manos de ellos. «No puedo prometerles lo que él hará, pero sí puedo prometerles lo que yo haré. Los protegeré, y nadie entra en sus vidas para arruinarlas y luego irse». David se mordió el labio. «Quiero verlo». Cayo miró a su hermano y luego a su madre. «Yo también», pero lentamente. Livia asintió. Despacio. A última hora de la tarde, cuando regresó del trabajo, encontró a Enzo en el pasillo de la pensión, sin traje, sin conductor, sin poses, con una bolsa de papel en las manos y un nerviosismo que no podía ocultar. «No estaba seguro de si me dejarías venir», dijo. «Todavía no me he ido», respondió Livia sin rodeos. «Te escucho». Enzo tragó saliva con dificultad. «Hablé con mi madre». «Entonces...». Yo le dije lo que hizo. Se le quebró la voz. Y la odié, pero también me odié a mí mismo, porque acepté la mentira». Livia permaneció en silencio. Enzo continuó, como si necesitara descargar la culpa antes de que lo ahogara. «Quiero ver a mis hijos, quiero intentar enmendarme. No voy a entrar a comprar cualquier cosa. No quiero ser eso. Solo quiero estar allí». Livia lo miró fijamente, buscando cualquier signo de arrogancia. No lo encontró. Se enfrentó al miedo, y para ella, el miedo fue la primera prueba de humanidad. «Entonces vas a escuchar mis reglas», dijo. Enzo asintió rápidamente. «Primero, no ofreces dinero. No compras amor, no compras presencia». Lo entendí. «Segundo,
No entras en sus vidas y te vas cuando las cosas se ponen difíciles. No voy. Tercero, no les hables mal de mí ni de doña Zuleika. Aquí nadie compite por el cariño. El cariño se construye. Enzo respiró profundamente. Estoy de acuerdo. Livia dio un paso más cerca. Y la regla más importante, ellos marcan el ritmo. Si ceden, lo respetas. Si se enfadan, lo soportas. Perdiste 7 años. Ahora pagas con paciencia, no con prisa. Los ojos de Enzo se llenaron de lágrimas. Puedo hacerlo. Livia exhaló lentamente. Domingo, mediodía. Ven, almuerza con nosotros. Habla con ellos, sin grandes promesas, sin discursos extravagantes, solo la verdad. Enzo asintió, y su voz salió casi como una súplica. Gracias por permitirme. Livia respondió sin suavizar el tono. No lo hago por ti, lo hago por ellos. Enzo bajó la cabeza. Lo sé. Cuando él salió, Livia apoyó la frente contra la puerta cerrada. Su corazón estaba en guerra. Una parte quería luchar y desterrar el pasado. La otra quería creer que el amor podía regresar con la madurez. En la cocina apareció Cayo y dijo en voz baja, ¿él vendrá el domingo? Livia asintió. David sonrió, emocionado y asustado al mismo tiempo. Así que el domingo va a ser importante. Oh, y Livia lo sabía. Ese simple almuerzo podía convertirse en el comienzo de una familia, o en el comienzo de un nuevo dolor. Y esta vez no dejaría que el dolor llegara sin previo aviso. Si fueras Livia, ¿dejarías a Enzo entrar en la vida de los chicos desde el domingo, o esperarías más tiempo para probar si es consistente? Parte 7. El primer domingo. El domingo amaneció despejado, demasiado brillante para lo que Livia sentía en su interior. Era como si el cielo estuviera de buen humor, pero su corazón no. Se despertó antes de que sonara el despertador, como siempre, pero esta vez no fue por rutina, fue por ansiedad. Cayo y Davi también se levantaron temprano. Se ducharon sin quejarse. Se pusieron sus mejores galas, las que habían reservado para ocasiones especiales, aunque esa ocasión fuera solo una mesa de plástico en una pequeña cocina. David permanecía arreglándose el cabello frente al espejo roto como si fuera a una ceremonia. «Mamá, ¿qué pasa si no le gustamos?». La pregunta surgió con un miedo que David había estado tratando de ocultar en tono de broma. Cayo, apoyado en la puerta, terminó sin mirar. «¿Qué pasa si no nos gusta?». Livia dejó de remover el condimento para pollo. La sartén siseó suavemente. La casa olía a ajo y a expectación. Ella se agachó hasta quedar a su altura. No estás obligado a que te guste solo por ser tu padre. La paternidad es un trabajo. El amor se construye. Les tomó las manos a los niños. Lo conocerás, lo observarás y decidirás a su debido tiempo. Cayo asintió, serio. Me gusta tomar decisiones basadas en evidencia. David hizo una mueca. Decido en base al sentimiento. Lo decidirán juntos, dijo Livia con una breve sonrisa. Y lo respetaré. Exactamente al mediodía, alguien llamó a la puerta. El golpe fue leve, casi tímido, lo opuesto al portazo que le había dado años atrás, y sin embargo, el sonido le provocó un escalofrío en la espalda a Livia. Ella lo abrió. Enzo estaba allí, sin traje, sin coche aparcado fuera, sin aires de grandeza. Vaqueros sencillos, camisa clara, zapatillas, un hombre intentando parecer más pequeño de lo que siempre ha sido, como si su tamaño le hubiera causado demasiado daño. En sus manos, una bolsa de papel. «Traje brigadeiro». Levantó la bolsa como si ofreciera paz. «Doña Zuleika dijo que les gusta». Livia notó el detalle. Él preguntó, escuchó, lo intentó. «Adelante». Enzo entró y miró a su alrededor. La habitación, la cocina improvisada, la mesa de plástico, las sillas desparejadas, el colchón en el suelo. Todo pequeño pero limpio y organizado, todo rebosaba una dignidad que no se podía comprar.
Tragó saliva con dificultad. Cayo y Davi estaban uno al lado del otro, como si hubieran ensayado. Enzo se detuvo frente a ellos. Parecía no estar seguro de dónde poner las manos. «Hola», dijo con voz ronca. «Son Cayo y Davi, ¿verdad?» Cayo respondió primero sin sonreír ni ser grosero. «Yo soy Cayo». David levantó la mano en un gesto espontáneo y un tanto divertido. «Soy David, y sabemos que tú eres Enzo». Enzo soltó una risa nerviosa. «Bueno, soy Enzo, soy...» Dudó, escrutando a Livia con la mirada, como si le pidiera permiso para existir en ese papel. «Soy tu padre». Silencio. No era un silencio agresivo, era un silencio cargado de importancia. David fue el primero en irse, a su manera. «¿Te pareces a nosotros o nos parecemos a ti?» Enzo se rió de verdad por primera vez. «Creo que... ambos. Tienes mi nariz. Y esa forma de inclinar la cabeza es exactamente igual». Cayo se cruzó de brazos. «¿Dónde estabas?» La pregunta fue directa al grano, sin preparación, sin andarse con rodeos. Livia sintió que se le paralizaba el cuerpo. Quiso intervenir, quiso calmar la situación. Enzo levantó la mano pidiendo responderse él mismo. Se agachó para estar a la altura de los chicos. Estaba lejos, no porque quisiera, sino porque era un cobarde. Los ojos de David se abrieron de par en par. «¿Cobarde?» «Sí». Enzo respiró hondo. «Creí una mentira, y cuando debí haber luchado, obedecí». Cayo entrecerró los ojos, analizándolo como si fuera un problema de matemáticas. «Así que dejas que tu madre elija por ti». Enzo cerró los ojos por un momento. «Sí». David tiró de su manga, curioso. «¿Y tu madre es nuestra abuela?» Enzo dudó, y esa vacilación habló más fuerte que las palabras. «Sí, pero hizo cosas muy malas, y llevará tiempo, mucho tiempo». Cayo no lo dejó pasar. «¿También nos vas a hacer algo malo?» La pregunta dio en el clavo, porque no se trataba solo de Enzo, se trataba del miedo. Enzo guardó silencio, y al hablar eligió la honestidad que duele. «Sí, cometeré errores, porque soy humano, pero te prometo una cosa. No mentiré, no desapareceré, y cuando cometa un error, lo reconoceré». Los chicos se miraron. Su comunicación era silenciosa, una conversación sin palabras. David habló primero. «Me gusta la gente que se disculpa». Cayo agregó: «Me gusta la gente que cumple». Enzo tragó saliva con fuerza, demasiado emocionado para ocultarlo. Livia sirvió el almuerzo. Arroz, frijoles, pollo, farofa, comida sencilla, pero hecha con cariño, el tipo de comida que nutre más que solo el cuerpo. Comieron juntos. Enzo preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre lo que les gustaba. Cayo habló sobre matemáticas, competencia y números que tienen sentido cuando la vida no lo tiene. David habló de las historias que inventó, héroes que salvaron a madres cansadas y transformaron la tristeza en un camino hacia adelante. Enzo escuchaba como si cada frase fuera un regalo que no merecía. En un momento dado, Enzo miró a Livia y su mirada contenía una peligrosa mezcla de admiración y culpa. «¿Hiciste esto? ¿Todo tú solo?» Livia no levantó la cabeza. «Lo hice, con ayuda», señaló con la barbilla hacia la habitación contigua. «Señora Zuleika». Enzo asintió. Ella es una persona increíble». Cayo respondió con firmeza, sin agresividad, pero dejando claro el lugar de cada uno. «Ella es nuestra abuela». Enzo sintió el golpe y lo aceptó. Simplemente dijo: «Entiendo». Al terminar el almuerzo, Enzo se sentó en el suelo con los chicos. Le mostraron cuadernos, dibujos y certificados. David entregó una hoja de papel doblada. «Ayer escribí una historia». Enzo lo abrió y leyó. Se trataba de dos hermanos que encontraron a un rey perdido. El rey quería comprarles un castillo, pero los hermanos solo querían que aprendiera a no moverse. Enzo hizo una pausa en su lectura y levantó la vista. David le sostuvo la mirada, sin darse cuenta de que había dado en el clavo. Es muy... bueno,
dijo Enzo con la voz entrecortada. Escribes muy bien. David sonrió orgullosamente. Cayo, desde el otro lado, observaba a Enzo como si estuviera observando un experimento de laboratorio. Cuando el sol comenzó a ponerse, Enzo se puso de pie. Tengo que irme. No quiero cansarte. David preguntó rápidamente. ¿Vuelves? Enzo no respondió de inmediato. Miró primero a Livia. Era como si le pidiera permiso para hacer una promesa. Livia se cruzó de brazos, pero asintió levemente. No un sí, un ya veremos. Enzo volvió a la mirada de los chicos. Si quieres, vuelvo todos los domingos y otros días también. Puedo ayudar con la tarea, puedo... Cayo interrumpió. No digas puedo, di adelante. Enzo respiró profundamente. Voy. David se acercó un tanto torpemente. ¿Puedo abrazarte? Enzo se detuvo, sorprendido, como si no esperara recibir nada. Puedes, respondió, y la palabra salió con un cuidado casi sagrado. David lo abrazó. Cayo, tras un segundo de vacilación, lo abrazó también. Y Enzo se desplomó. Lloró con el rostro hundido en sus hijos. Lloró como quien finalmente se da cuenta de que ha perdido una vida entera. Lloró como quien comprende que ningún dinero puede recuperar lo que el tiempo le ha arrebatado. Lo siento, susurró. Lo siento por no haber estado. Lo siento por no saber. Lo siento por... David le dio unas palmaditas torpes en la espalda, intentando consolarlo. Está bien. Todo está bien. Pero ahora tienes que quedarte. Enzo asintió, llorando. Me voy a quedar, lo juro. Cuando Enzo se fue, Livia cerró la puerta y apoyó la frente en ella. Su cuerpo temblaba. Cayo y David aparecieron uno al lado del otro. David habló primero. Él es diferente de lo que imaginaba. Cayo concluyó, en tono pragmático. Parece sincero, pero la sinceridad sin coherencia es inútil. Livia respiró profundamente. Así que observaremos. Con calma, como usted pidió. Cayo asintió. Con pruebas. David sonrió. Con sentimiento. Livia los miró a ambos y pensó, quizás haya un futuro. Pero al otro lado de la ciudad, Odete estaba en su habitación oscura, enfrentándose a su propia soledad. Y esa parte de la historia aún no había terminado. Si fueras Cayo, el más racional, ¿qué pruebas le exigirías a Enzo para creerte realmente? Parte 8. La visita de Odete. Odete no apareció al día siguiente, ni a la semana siguiente. Se movía como siempre, calculando el momento oportuno, porque para Odete el arrepentimiento también podía ser una estrategia. Cuando Sintuzin finalmente decidió irse, eligió una tarde en la que imaginó que Livia estaría sola, sin Enzo, sin testigos. El coche importado se detuvo frente a la casa de huéspedes como un animal extraño en el hábitat equivocado. Livia regresaba del trabajo con una bolsa de compras y cansancio en su rostro cuando lo vio. Su estómago se revolvió antes de que su mente pudiera procesarlo. Odete salió del coche lentamente. Su elegancia seguía ahí, pero algo era diferente. Su cuerpo parecía más pesado, su mirada menos segura. «Livia», dijo Odete como si el nombre pudiera servir como clave. Livia no respondió. Se detuvo en el escalón, sosteniendo la bolsa como si fuera un escudo. «¿Qué estás haciendo aquí?» Odete respiró profundamente. «Vine a hablar contigo. No hay nada que decir». Odete asintió como si mereciera esa respuesta. «Sí, lo hago, y sé que no me debes nada. Solo necesito decírtelo». Livia se cruzó de brazos. «Dice». Odete tragó saliva con dificultad. Su orgullo luchaba contra lo que parecía un remanente de su conciencia. «Me equivoqué. Sobre ti. Sobre todo». Livia dejó escapar una risa corta y sin alegría. 7 años después, Odete cerró los ojos por un segundo. «Lo sé, y sé que eso no borra nada». Su voz tembló, y ese temblor fue la primera grieta real. «Le mentí a mi hijo, le quité a sus hijos, le robé una vida». Livia miró fijamente a Odete, recordando la puerta, el sobre, el desdén. «También me robaste el mío».
Odette asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. He perdido todo lo que creía importante, dijo, señalándose a sí misma con indefensión. Tengo dinero, tengo poder y estoy sola. Livia guardó silencio, no por lástima, sino por la sorpresa. Ver a Odette así era como ver una estatua llorando. Odette dio un paso. Quería una oportunidad. No ahora, sé que no ahora, pero algún día, cuando quieran. Livia respiró profundamente. No soy yo quien decide, son mis hijos. Odette asintió. Acepto. Livia abrió la puerta de la pensión, dejando claro el límite. Y si eso alguna vez sucede, será sin dinero, sin regalos, sin intentar comprar el perdón. Han aprendido lo que significa la dignidad. Odette se quedó inmóvil, como si aquella palabra se hubiera convertido en un espejo. Lo vi, dijo en voz baja. Vi la clase de mujer que eras, y me avergüenzo. Livia sostuvo su mirada. La vergüenza no devuelve el tiempo. Odette tragó saliva. No respondió, porque no había respuesta. Caminó de regreso al auto lentamente, como si cargara el peso de su propio error sobre sus hombros. Livia subió las escaleras y entró en la habitación. Cayo y Davi estaban en la mesa, haciendo sus tareas. Cayo miró la cara de su madre y comprendió. ¿Era ella? Livia asintió. David tragó saliva con fuerza. ¿Abuela? La madre de Enzo, corrigió Livia con cuidado. Su abuela, tú decides si eso sucederá alguna vez. Cayo se quedó pensativo. ¿Se disculpó? Solicitó. David jugueteó nerviosamente con su lápiz. ¿Y tú lo crees? Livia respondió con la verdad más dura. Creo que la miedo estar sola, ya sea por arrepentimiento o por consecuencias. El tiempo lo dirá. Cayo asintió. Así lo observamos. David terminó en voz baja. Consentimiento, también. Livia besó a ambos en la cabeza. Y esa noche, ella soñó. Soñó que Cayo y Davi volaban, no con alas, sino con páginas, como si cada historia de Davi se convirtiera en viento, como si cada número de Cayo se convirtiera en un mapa. Y allá abajo, Odette miraba al cielo con las manos vacías, dándose cuenta de que su poder no podía alcanzar lo que más importaba. Si fueras David, el sensible, ¿le darías una oportunidad más rápida a Odette por sus disculpas? ¿O esperarías para no salir lastimado? Parte 9. La constancia no se promete, se comprueba. Enzo regresó el domingo siguiente, y en el otro, sin retrasos, sin anuncios dramáticos, sin flores caras, sin discursos. Siempre llegaba con algo sencillo, un pastel de la panadería del barrio, un jugo diferente, un libro infantil usado que encontraba en una librería de segunda mano. Cosas pequeñas, casi tímidas, pero constantes. Para Cayo, eso significaba más que cualquier promesa. Está repitiendo el mismo comportamiento, comentó Cayo una noche, observando el calendario donde Livia marcaba los domingos con una E. 3 veces seguidas no es casualidad. David sonrió. Esa es la intención. Enzo ayudaba con la tarea, se sentaba en el suelo, se equivocaba en los problemas de matemáticas. Sin pudor, le pidió ayuda a Cayo. Explicas las cosas mejor que yo, decía, y Cayo crecía interiormente con cada explicación. Con David escuchaba historias, no interrumpía, no corregía, simplemente escuchaba como si ese mundo imaginario fuera real, y lo era. Una tarde, David contó una historia diferente. Había una vez un enorme castillo lleno de oro, pero vacío. El rey vivía allí solo porque creía que el amor interfería con el poder. Enzo permaneció en silencio. ¿Y qué pasó con el rey?, preguntó con cuidado. Perdió todo lo que no podía comprar, respondió David, sin saber que estaba describiendo a una persona real. Livia observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el alivio y el miedo. Alivio porque Enzo se quedaba. Ella tenía miedo porque, si él realmente se quedaba, tendría que admitir que todavía tenía sentimientos, y eso era peligroso. Parte 10.
El amor que regresa. No es el mismo. Una noche normal, después de que los chicos se habían ido a dormir, Enzo estaba en la puerta. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Livia se cruzó de brazos. Él habla. No quiero presionarte, ni a ti ni a ellos. Respiró hondo. Pero necesito decirte que nunca dejé de amarte. Livia cerró los ojos por un momento. Enzo, el amor no sobrevive solo. El amor necesita valentía. Y cuando la necesité, tú no la tuviste. Lo sé. No se defendió. Y no quiero borrar eso. Solo quiero ser mejor persona ahora. Livia se apoyó en el fregadero. El problema con quienes llegan tarde es que encuentran a una mujer diferente, más fuerte, más desconfiada, menos dispuesta a perderse. No quiero que te pierdas, dijo en voz baja. Quiero caminar a tu lado, aunque sea despacio, aunque las cosas nunca vuelvan a ser como antes. Ella lo miró. Vio remordimiento genuino. Vio la madurez tarde en la vida. Vio a alguien caer y aprendió. No sé si ese nosotros todavía existe, dijo. Pero hay respeto y hay compañerismo entre los chicos. Por ahora es suficiente, respondió Enzo. Y por primera vez, Livia creyó que tal vez no era una trampa. Parte 11. El precio de la verdad. Meses después, la verdad salió a la luz. No por Livia, no por culpa de Enzo, pero los secretos demasiado grandes siempre encuentran grietas. Una foto. Enzo en el parque con Cayo y Davi. Los tres riendo, sin guardaespaldas, sin poses. El título simplemente decía Domingo. En cuestión de pocas horas, los comentarios explotaron. ¿Son sus hijos? ¿Mellizos? ¿Quién es la madre? La prensa intentó investigar más a fondo. La empresa sintió el impacto. Un ejecutivo llamado Enzo, esto podría afectar a los inversores. Enzo respondió con firmeza. Ocultarlo es más efectivo. Esa noche fue a la mansión. Odette estaba en la habitación, como siempre. Usted expuso a la familia, dijo. No, respondió Enzo. Lo corregí. Vas a destruir todo lo que he construido. Lo construiste tú solo, replicó. Lo estoy construyendo con ellos. Odette se dio cuenta entonces de que había perdido completamente el control y por primera vez no intentó recuperarlo. Parte 12. La prueba final. Pasó el tiempo. Cayo ganó una beca completa para una excelente escuela. David comenzó a participar en concursos de escritura. Livia consiguió un mejor trabajo. Se mudaron de la pensión a una casa pequeña y sencilla, pero era suya. Enzo se ofreció a pagar todo. Livia solo aceptaba lo que involucraba a sus hijos. Mi dignidad no está en venta, les recordó. Ahora tampoco. Una tarde apareció doña Zuleika con un sobre viejo. Una mujer te dejó esto hace años. Dijo que era importante. Livia lo abrió. Adentro, trozos de billetes rotos, amarillentos por el tiempo. Una carta. Guardé esto como prueba. No todo el mundo se vende. Que algunas mujeres salven generaciones enteras con una sola elección. Señora Teresa. Livia se lo mostró a los chicos. Esto, dijo, es lo que me ofrecieron para que desapareciera. Los ojos de David se abrieron de par en par. ¿Todo eso? Todo eso, respondió Livia. Y lo rompí. Cayo manejó las piezas con cuidado, porque valíamos más. Exactamente. Guardaron las piezas en una caja, no como un recordatorio del dolor, pero como símbolo de valor. Parte 13. Lo que realmente importa, años después. Cayo y Davi como adolescentes, luego adultos, un estudiante de medicina, otro derecho. Enzo está presente, no perfecto, pero presente. Odette envejeció, aprendió a esperar, aprendió que el acceso es un privilegio, no un derecho. Livia nunca volvió a casarse, no por falta de amor, pero porque aprendió que la completitud no depende de eso. Una tarde cualquiera, los chicos llegaron juntos a casa. Hola mamá, hola mis amores, casa sencilla, mesa modesta, vida honesta. Livia recordó aquel día, hace años, cuando rompió 50.000 reales, y ella sonrió, porque con ese dinero habríamos podido comprar comodidad, pero nunca lo hubiera comprado
eso, presencia, personaje, familia. Y algunas historias no terminan con riqueza, terminan con dignidad,